Bienvenidos a esta clase de parasitología. Hoy vamos a hablar de otros nematodes, un grupo denominado filarias. Las filarias, son un grupo de nematodes muy heterogéneo. La palabra filaria es una palabra no taxonómica. Hace referencia justamente, como les comentaba, a un grupo de nematodes que son filiformes, es decir, alargados, parecen hilos. Son parásitos del hombre y de los animales. Ya veremos qué género y especie parasita a cada uno. Y tiene la particularidad de que las hembras son ovovivíparas. Es decir, hay machos y hembras copulan y la hembra pone embriones o microfilarias en lugar de huevos. Esa conducta biológica de poner embriones se conoce como ovovivíparo. Pertenecen entonces al filum Nematoda. Ya sabemos las características: un cuerpo cilíndrico, simetría bilateral, tiene un digestivo completo. Bueno, todas características que ya conocemos. Hay una superfamilia que se conoce con el nombre de Filaroide, y dentro de esa superfamilia la familia Oncocercidae. Y fíjense que ahora se enumeran una serie de géneros y especies que son importantes en salud humana. Hay muchas otras especies que no estoy mencionando acá, que son zoonóticas y que tienen algún impacto que veremos un poquito más adelante en la clase. Bullereria bancrofti, Brugia malayi y timori son tres de las más importantes filarias linfáticas que producen enfermedad en el hombre. Loa loa es otra de las filarias que vamos a ver, Oncocerca volvulus, las manzonelas, Osardi, Perstansia y Streptocerca, y como les comentaba, hay algunas que son zoonóticas. Vamos a ver el ciclo biológico de manera general, es decir, para todas las filarias, y después les digo las particularidades. El ciclo biológico es un ciclo biológico indirecto o heteroxeno. Participa un hospedador vertebrado que está en el semicírculo de la derecha, que puede ser el hombre o el hombre y animales, o animales, dependiendo de las distintas filarias, y un hospedador invertebrado que va a ser un insecto, que para cada filaria va a ser distinto. Están involucrados mosquitos, jejenes, tábanos, ya veremos eso. Y es un ciclo que se llama, digamos, de transmisión vectorial, ¿cierto? Es una parasitosis vectorial, una enfermedad vectorial. Nosotros definimos eso al principio de la materia, si se acuerdan, que son aquellas enfermedades que se transmiten de un humano a otro a través de un vector. En este caso, distintas variedades de géneros y especies de insectos. Entonces, para explicar el ciclo, supongamos que este vector, que en este caso está ejemplificado con un mosquito, está infectado con las filarias, con alguna de las filarias. Cuando eso sucede, este mosquito, o el artrópodo que sea, va a tener en su probóscide es la trompa picadora, donde están todas las piezas bucales que utilizan los insectos hematófagos para alimentarse. Entonces, ¿qué va a tener ahí? Principalmente en la probóscide y en las glándulas salivales, larvas 3 de las filarias. Una larva en estado infectivo. Bien, entonces, cuando el mosquito pica para alimentarse, en ese proceso de sacar sangre y llevarse sangre, nos deja esas larvas 3. Esas larvas 3, estamos en este punto, el mosquito se está alimentando, ¿sí? Y nos dejó las larvas 3. Esas larvas 3 ganan la circulación periférica, sanguínea y también linfática, y se dirigen a su localización definitiva. La localización definitiva de estos parásitos es distinta para cada tipo de filaria. Ahora les voy a contar eso. Pero ¿qué va a pasar ahí? Digamos, en este proceso de instalarse en su localización definitiva, ahí van a madurar, van a mudar a larva 4 primeramente, y luego van a mudar a adultos. Los adultos ya vimos que son dioicos, es decir, hay machos y hembras, son esos gusanos filiformes que estuvimos viendo, y que van a tener distinta localización de acuerdo al tipo de filaria. Vamos a ver que hay filarias linfáticas, o sea que tenemos machos y hembras en vasos y ganglios linfáticos, otras en tejido celular subcutáneo. Ahora les muestro eso.
Ahora, ¿qué pasa cuando han llegado a machos y hembras? Bueno, copulan y la hembra, ya sabemos, pone embriones. Esos embriones se llaman microfilarias. Acá está el nombre. Y acá hay una foto de una microfilaria en sangre. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea la localización de los adultos, las microfilarias circulan en sangre periférica, excepto en Onchocerca volvulus. En todas las demás filarias, las microfilarias, estos embriones, están en sangre periférica. Y eso es un buen dato porque van a ver ustedes que esto, por supuesto, va a ser un instrumento de diagnóstico, ¿verdad? Buscar las microfilarias va a ser una herramienta diagnóstica. Entonces, un paciente que tiene alguna de las filariosis y tiene microfilarias en sangre circulante o microfilarias en el tejido celular subcutáneo, en el caso de Onchocerca, que es la que se comporta de manera diferente, si viene un mosquito de los que participan en el ciclo, un mosquito de los vectores o un insecto vector, mejor dicho, y se lleva sangre, se va a infectar, se va a llevar esas microfilarias. ¿Qué va a ocurrir en el vector? Bueno, esa microfilaria va a pasar a ser el primer estado larval, muda el primer estado larval, acá va diciendo que va creciendo, ¿sí? Va creciendo, pasa al segundo estado larval. Todo esto ocurre cuando el mosquito toma sangre, todo cae primero en el estómago del mosquito. Y lo que hacen estas microfilarias, que se llaman larva 1 una vez que invaden el cuerpo del mosquito, es atravesar la pared estomacal y se dirigen a la parte más ística de los dípteros, ¿no? De los mosquitos. Se dirigen como a los músculos torácicos del artrópodo. Entonces allí maduran, o sea, pasan al segundo estado larval, que va a seguir creciendo y va a llegar al tercer estado larval, que es el estado infectivo. Cuando han llegado a ser larvas 3, esas larvas que están en los músculos torácicos de los artrópodos, se dirigen principalmente a las glándulas salivales y a la probóscide. Entonces se quedan, digamos, como en una posición muy estratégica para que cuando estos mosquitos pican para alimentarse, ellas estén en el lugar adecuado para ganar un nuevo hospedador. Y continuar, por supuesto, el ciclo biológico. En este esquema sencillo se muestra todos estos pasos que les estuve contando en el mosquito, ¿sí? Ingieren la microfilaria, empecemos acá, por ejemplo, el mosquito ingiere la microfilaria, picó a un individuo que tiene microfilarias, está infectado, esa microfilaria, como les dije, se mueve desde el estómago del díptero, del mosquito, o del artrópodo que sea, ¿no es cierto?, del insecto que sea, a los músculos torácicos. Desarrolla larva 1 a larva 2 a larva 3 y una vez que es larva 3 migra a la cabeza y a la probóscide, principalmente a las glándulas salivales, y finalmente cuando el mosquito pica estará en condiciones de inocular la larva a un nuevo hospedador. En esta tabla lo que estamos resumiendo es la localización de los adultos, de las microfilarias, la transmisión y la distribución geográfica. Después también lo vamos a ver en otra, pero fíjense una cosa, para poder ver el todo, digamos, ¿no? Porque si no es complicada, la filariosis es una parasitosis complicada. Wuchereria y Brucia son los que se conocen con Brucia malayi y Brucia timori. Wuchereria bancrofti es la más importante. Los adultos están en vasos y ganglios linfáticos. Esa localización definitiva que les contaba en el ciclo biológico, bueno, van a madurar, van a llegar adultos en vasos y ganglios linfáticos. Las microfilarias en sangre, ¿sí? Son transmitidas por mosquitos, anófeles, culex, esos son los géneros de mosquitos. Hay otros, Manzoni. Y la distribución geográfica, fíjense que están principalmente en Asia, África, Oceanía. En Asia hay muchos casos, en África también, y estas también están en América. Las linfáticas también en América. Después, el grupo de las manzonelas o sardes, los adultos están en cavidades corporales y periviscerales fundamentalmente. Streptocerca está en dermis también, ¿sí? Las microfilarias también están en sangre periférica, estas son transmitidas por genes y acá tenemos la distribución geográfica que es muy similar a la anterior, pero acá también están, y también están en América. De hecho, Manzonero sardis se dice la filaria tucumana, que es una filariosis que existe en Argentina.
Y por último, Loa-Loa y Oncocerca, los adultos están en tejido celular subcutáneo, ¿sí? O sea, debajo de la piel, tejido celular subcutáneo, y Loa-Loa tiene microfilarias en sangre, pero Oncocerca no. Como les decía, están en nódulos dérmicos y proximidades. O sea, los adultos se van a ubicar en el tejido celular subcutáneo, formando nódulos, ahí van a copular, van a poner microfilarias, y las microfilarias también se quedan en el tejido celular subcutáneo en el caso de Oncocerca. Pero raramente, muy ocasionalmente, se ha encontrado alguna en sangre periférica. Lo que digo es, cuando es una oncocercosis, no se buscan microfilarias en sangre porque no es una técnica de sensibilidad, porque no hay. Es extraordinario que se encuentre alguna microfilaria en sangre periférica. Ese es el concepto. ¿Sí? Loa-Loa es transmitida por tábanos, ¿sí? Y Oncocerca es transmitida por moscas negras del género Simulium. Y bueno, estas están principalmente en África. Oncocerca no, también hay casos en América. Y finalmente esta tabla lo que muestra es, otra vez tenemos a todas las filarias, excepto esta tabla no, el autor no incluyó a Oncocerca volvulus, así que lo puse acá abajo, fíjense. Quiero mostrarles algunas cosas acá que tienen relevancia. Una es el tamaño. Fíjense que pueden medir varios centímetros, ¿sí? O sea que imaginemos que en las localizaciones definitivas hay parásitos que tienen un tamaño relativamente considerable. Y Oncocerca volvulus en particular, fíjense que pueden medir hasta medio metro. La hembra, siempre la hembra es más grande que el macho, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, en Bullereria estamos hablando de unos 10 centímetros, 8 centímetros. Loa-Loa también. Estas son las medidas, es un rango de mayor frecuencia. Uno puede encontrar alguna que esté un poco más grande, un poco más chica, pero más o menos están ahí. Otra cosa importante es la ecología. ¿Por qué? Fíjense que Bullereria es antropofílica y Bullereria solo parasita al hombre. En cambio, fíjense, por ejemplo, que Brucia no, Loa-Loa tampoco. Entonces, cuando también se comparten hospedadores animales, ya sabemos eso, y son zoonosis, se amplía mucho más el riesgo de transmisión. Porque bueno, hay reservorios también en la naturaleza, distintos de nosotros. Después tiene la lista de los vectores. Ya les había anticipado que hay distintos vectores para las distintas filarias. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para Bullereria puede participar Culex, Anófeles, estos son todos géneros de mosquitos. Manzonia, ¿sí? Para Brucia también está Anófeles, Manzonia involucrado. Por ejemplo, para Loa-Loa está tábano, ¿sí? Acá hay también unas moscas, Simulium. Es decir, cada filaria tiene vectores determinados asociados al ciclo biológico. Aquí también, acá se repite la distribución geográfica, estaba en la tabla, y acá hay un concepto que dice periodicidad. ¿Qué significa eso? Bueno, la periodicidad es una característica que presentan las filarias, que significa en qué periodo del día, de las horas del día, hay microfilarias en sangre periférica. Entonces esa periodicidad puede ser que no exista, o sea, que haya microfilarias todo el tiempo, puede ser subperiódica, que quiere decir que hay microfilarias en sangre durante todo el tiempo, pero hay más de noche, o puede ser que sea nocturna, eso quiere decir que las microfilarias están en cantidad en sangre periférica a la noche, o puede ser que sea diurna, y eso significa que están en cantidad en el día, sobre todo en la mañana. ¿Con qué se relaciona eso? Se cree que con el hábito hematofágico de los mosquitos. Por ejemplo, Bullereria bancrofti tiene periodicidad nocturna, pero por la variedad pacífica, hay una Bullereria bancrofti variedad pacífica que se da en las islas del Pacífico, Fichi, Samoa, Tahití, donde ahí la periodicidad es diurna. Pero ¿qué pasa? Donde Bullereria bancrofti tiene periodicidad nocturna, los mosquitos pican de noche. Y donde Bullereria bancrofti, variedad pacífica, tiene, que le han puesto ese nombre, y tiene periodicidad diurna, los mosquitos pican de día. O sea que habría una asociación biológica ahí entre el momento que pica el mosquito y la presencia importante de microfilarias en sangre. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Sin embargo, piensen que es muy importante,
porque va a condicionar la toma de sangre, el momento en que vamos a sacar sangre para encontrar las microfilarias, ¿sí? Si sabemos qué buscamos, por alguna causa especial estamos en un área hiperendémica de Buergeria bancroft y sabemos que tiene periodicidad nocturna, bueno, sacamos sangre de noche. Y si no sabemos, lo que hay que hacer es, que es lo que se recomienda, es sacar sangre de noche y sangre de día. ¿Qué es de noche? Bueno, lo recomendado es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, ¿sí? Ese es el horario recomendado. Y después el diurno, bueno, entre las 8 y las 10 de la mañana es más o menos lo que se establece. Entonces ahí abarcamos las posibilidades, si no sabemos, que en general no sabemos qué filaria es, abarcamos las posibilidades de comportamiento. Esto se complejiza porque también hay algunas zoonóticas de rara presentación. O sea, lo que conviene entonces, es algo que hagamos, ya les digo, un estudio dirigido y sepamos que estamos buscando, es sacar a la mañana y sacar a la noche. Y otra cosa que les quiero mostrar de esta tabla, bueno, acá tienen la localización de los adultos, que ya la vimos, en vasos y ganglios linfáticos, lo vimos en la tabla anterior, en tejido celular subcutáneo para loa, bueno, etc. Y otra cosa que les quiero mostrar es las microfilarias, el tamaño. Lo que podemos decir, fíjense que está la longitud, ¿sí? En micras. Bueno, podemos decir en forma general que están entre las 200 y las 250 micras. Un poco más, un poco menos, nos podemos ubicar ahí y no nos vamos a equivocar tanto. Tenemos que buscar algo de más o menos ese tamaño. Así que en el microscopio, cuando nos posicionamos, es algo que se ve claramente en 10 por y hasta se ve en el 4 por cuando lo buscamos, no para identificarlo, ¿no es cierto? En el momento de identificarlo la vamos a colorear, la vamos a ver más. Pero bueno, son relativamente grandes, estamos hablando de 200 micras, 200, 250 micras, algunas miden 300. Y otra cosa que vamos a mirar es si tienen o no tienen vaina. Miren acá esta característica, vaina. ¿Qué es la vaina? La vaina es una cubierta que es membrana ovular que rodea la microfilaria y se queda pegada a ese embrión en algunas de las especies. Ahora les muestro en cuáles. O sea, algunas microfilarias tienen vaina y otras no. Entonces, ver si tiene o no tiene vaina nos permite al menos discriminar, ¿no es cierto?, qué tipo de microfilaria podría estar parasitando a ese paciente. Ahora les muestro en la diapositiva siguiente cómo se observa la microfilaria y cómo se observa esa vaina, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo una microfilaria, como la vemos en sangre. Esto está sometido al procedimiento de gota gruesa, que es un método de concentración. Y lo que ustedes ven acá es ese embrión o microfilaria, que es alargado, uniforme, ¿sí? Y acá lo estoy siguiendo. Con esto me entretengo, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que podemos ver acá? ¿Por qué es un embrión? Porque no tiene órganos definidos. Lo que tiene es un montón, una cantidad de núcleos somáticos, que son estos, que todo esto va a dar lugar después al digestivo, a los tubos genitales, a todos los órganos y sistemas de la larva primero y del adulto después. Tiene también algunos esbozos embrionarios, o sea, esto tiene características donde uno puede meterse más en esto. No lo vamos a hacer porque requiere un estudio muy minucioso, pero quiero que tengan el concepto de que esto todavía no es una larva. Fíjense que es una serie de puntos que no tienen ninguna organización todavía, ¿sí? Entonces es un embrión o prelarva o microfilaria. ¿Qué vemos acá? Las microfilarias, esta tiene cubierta. ¿Ven acá esto que sobra? Que parece que le cuelga algo acá. Bueno, es como una vaina, es justamente eso, es una vaina, que es membrana ovular. Es decir, cuando fue parida por la hembra, que salió del huevo de la hembra de la filaria, salió con esa membrana y se la llevó puesta, ¿sí? Algunas la van a tener. Algunos géneros y especies de microfilarias van a tener vaina, otros no. Entonces, miramos si tienen, primero la forma, el tamaño, si tiene o no tiene vaina, los núcleos somáticos. Hay unos esbozos acá que se pueden buscar, esbozos embrionarios típicos. Y lo que miramos es los extremos cefálicos, este es el extremo anterior o cefálico,
y el extremo caudal o posterior. ¿Y qué miramos ahí? ¿Cómo es el tamaño de ese espacio? Porque eso tiene valor taxonómico. Si es más largo que ancho, más ancho que largo, si es lo mismo, tan ancho como largo, eso hay que mirar. ¿Y qué miramos en el extremo posterior? ¿Cómo se ubican los que se miran, ¿no es cierto?, cuando se hace taxonomía, cómo se ubican esos núcleos somáticos. Si están en hilera, si están deformando ese extremo posterior, si llegan hasta el extremo posterior. O sea, hay que mirar todos esos detalles. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno mira la microfilaria hay una serie de características morfológicas que si uno las estudia minuciosamente lo pueden llevar a identificar género y especie. Hacer eso requiere mucho entrenamiento, pero el concepto quiero que les quede, es decir, es posible hacerlo. Y de hecho algunas cosas básicas vamos a poder hacer con lo que aprendamos aquí en parasitología clínica. Aquí les muestro entonces que las que tienen vaina son Bancrofti, Malayi, o sea, las Brucia y Loa Loa. Esas tienen vaina, así que las que vamos a ver en el trabajo práctico son microfilarias con vaina. Acá se ve bien cómo continúa acá. Esto es totalmente irregular, o sea, la vaina nunca tiene una forma determinada, no tiene que ver dónde termina la microfilaria. El resto es algo como si les sobrara piel, por decirlo de alguna manera. Recuerden que es membrana ovular. Ahora, oncocerca, las manzonelas no tienen vaina. ¿Qué otra cosa miramos? Como les dije, es cómo se disponen los núcleos caudales, es decir, cómo llegan hasta el final. ¿Y qué otra cosa miramos? ¿Cuál es la distancia desde el extremo anterior de la filaria a los esbozos embrionarios? No lo vamos a mirar nosotros, quiere decir que si uno hace taxonomía finamente y con claves, todas esas mediciones se toman, ¿sí? Y finalmente aquí les muestro cómo sería esta clave. Fíjense que vamos a entrar acá, espacio cefálico, miramos el espacio cefálico. Miramos si es, o sea, esto que está acá, ¿sí? El espacio cefálico. Miramos si es más largo que ancho, tan largo como ancho, más ancho que largo. O supongamos que es tan largo como ancho. Bueno, si es tan largo como ancho, los núcleos caudales no deben deformar. Así que tenemos que ir a chequear que los núcleos caudales no estén deformando. Bien, no están deformando. Ahora, los núcleos caudales no llegan hasta el final de la filaria o llegan hasta el final de la filaria. Si no llegan hasta el final de la filaria, es Bullereria. Si llegan, es Loa. ¿Sí? O sea, esto es un ejemplo muy simple de cómo seguir una clave taxonómica para llegar, para aproximarse, ¿sí?, a género y especie. Esto suele ser dificultoso. En general lo que podemos hacer, si no estamos seguros, es cuando encontramos microfilarias, bueno, informamos microfilarias, se observan microfilarias en sangre periférica. Si ustedes tienen una aproximación en observaciones y tenemos diálogo con el médico, podemos poner que por las características podríamos inferir que probablemente sean de determinada género y especie, ¿sí? Pero si no estamos seguros no lo afirmemos. Sobre todo si el cuadro no es típico de alguna de las filarias. Hay situaciones en que es muy típico todo, o sea, es una filariosis linfática seguro. Ahora vamos a ver cuáles son la patología. Bien estuvo en el área endémica de la filariosis linfática, tiene todas las características. Y bueno, si encontramos Bullereria, una filaria que nos da por taxonomía, que es Bullereria bancrofti, bueno, probablemente lo sean, o sea, ahí nos podemos jugar un poco más, ¿sí? Estar un poquito más tranquilos con las observaciones que estamos haciendo. De lo contrario, decimos que se observan microfilarias y listo. Pero quiero que sepan que con estas características taxonómicas pueden hacer otra cosa. Si quieren publicar un trabajo, quieren llevarlo a un congreso, están participando en algún grupo de investigación y bueno, van a tener que ir un poco más allá de saber qué es una microfilaria, ¿no? Van a tener que ponerle nombre y apellido. Vamos a empezar con las filariosis linfáticas, que dijimos eran Bullereria y las Brucias. Muy endémica en 73 países de África, América del Sur, Central, ya sabemos la distribución geográfica. Más de 120 millones de afectados, 40 millones han quedado seriamente discapacitados. O sea, los números son enormes. Cuando les conté lo de las enfermedades desatendidas, bueno, la Organización Mundial de la Salud hizo una reunión en Londres donde
ahí definieron distintas metas o goals, le dicen ellos, sobre erradicar algunas o erradicar o eliminar algunas de las enfermedades desatendidas. Bueno, ese proyecto, esa declaración apuntaba a una eliminación de la filariasis linfática para el 2020. Bueno, como eliminación no se ha logrado todavía, pero se han hecho avances que ahora les voy a mostrar. Este es el ciclo biológico de Buchereria-Bancroft. Ya lo sabemos porque vimos el general, ¿sí? La única diferencia acá, o sea, lo típico acá, es que cuando estas larvas 3 son inoculadas por los mosquitos, ¿sí?, a nuestro organismo, lo que hacen es dirigirse a vasos y ganglios linfáticos y en vasos y acá, ¿sí?, a vasos y ganglios linfáticos, y en vasos y ganglios linfáticos llegan adultos, machos y hembras que copulan, las hembras ponen embriones, que son las microfilarias, y esas microfilarias están en sangre periférica. Después todo lo mismo, ¿sí? Está en sangre periférica, viene un mosquito, el mosquito soporta el desarrollo larval, llega a larva 3 infectante, cuando pica inocula. Más o menos eso le lleva 2 semanas, ¿sí? La etapa en el mosquito es más o menos de 1 a 2 semanas. En el hombre esto tarda, es un proceso lento, puede llevar hasta 6 meses llegar a adultos, a que esas larvas 3 pasen a larvas 4 y después pasen a adultos. Y Buchereria es exclusiva del hombre. No afecta, no se han encontrado animales parasitados por Buchereria bancrofti. Esta circula solamente entre nosotros, a partir, por supuesto, siempre con la intervención de un vector. Bueno, esta diapositiva explica el proceso fisiopatológico de la linfangitis y linfadenitis que se produce en los cuadros de filariosis por Buchereria o Grussia, ¿no?, por las filarias linfáticas. Vemos acá acá en el esquema, este es el primer paso, es decir, la inoculación de las larvas 3. Esas larvas 3 van a ir por los vasos linfáticos, para llegar a la localización definitiva. Y por supuesto, esto lo que va a conseguir, es decir, el ingreso de las larvas al organismo, va a dar una respuesta inicial inmunológica, que lo que consigue es destruir algunas de las filarias, y cuando eso sucede se liberan distintas citoquinas y fundamentalmente una bacteria endosimbionte que se llama Wolbachia, que se sabe participa muchísimo del proceso fisiopatológico de las filariosis. ¿Qué ocurre con esa bacteria? Induce la secreción de factor de necrosis tumoral, y eso termina llevando, o sea, conduciendo justamente a distintos cambios en los vasos y ganglios linfáticos. Es decir, desencadena ese linfedema, ¿no? Pone las condiciones para que eso ocurra. Se produce, gracias a ese efecto inmunológico, hipertrofia de los vasos linfáticos, fíjense acá por ejemplo en el esquema está agrandado, dilatación, o sea, aumenta la luz, se produce poliposis, acá están dibujados acá así como pólipos dentro del vaso linfático. Bueno, y acá está el ganglio linfático que, bueno, está cargado de adultos, machos y hembras, que por supuesto esto produce un agrandamiento, como se marca acá, de los ganglios linfáticos. Es decir, hay una linfangitis, es decir, una inflamación de los vasos, y una linfadenitis, es decir, una inflamación de los ganglios. Todo esto contribuye a que no circule bien la linfa, acá, a que no circule bien la linfa, que haya obstrucción. Entonces, si no circula bien la linfa lo que hace es trasvasarse a los tejidos. Y eso produce el edema linfático o linfedema, que es típico en los cuadros sintomáticos de filariosis linfática. Bien, ya entendimos la fisiopatología, entonces vamos a ver la clínica. ¿Qué puede pasar? Asintomático, acá lo que puede pasar es que nunca nos enteremos. Con una carga parasitaria baja, con una baja reacción inmunológica, puede llegar a pasar que curse de forma asintomática con un daño linfático subclínico. Las otras posibilidades es que sea aguda, o sea que haya una manifestación aguda.
Eso va a ocurrir con fiebre, náuseas, vómitos, o sea, toda la respuesta inflamatoria típica de un proceso, una respuesta a un patógeno. Adenomegalia, crisis de dolor, edemas inferiores. La mayoría de los edemas ocurren en miembros inferiores, ya dijimos que los adultos terminan después alojándose en vasos y ganglios linfáticos, y eso en general es en miembros inferiores. También ocurre en axilares, en mamarios, ¿sí? en escrotales, en la ingle. Son los lugares típicos. Ese cuadro agudo puede como remitir de alguna forma o tener crisis cada tanto con algunos linfoedemas a repetición, es decir, convertirse en el estado crónico, ya con obstrucción del linfático, ya con un linfoedema que no remite, ser crónico, puede ocurrir hidrocele, quiluria, quilocele, es decir, en cada espacio donde haya detención del flujo de la linfa, puede ocurrir volcado de linfa a los tejidos o cavidades. Si eso ocurre cerca de en la vejiga, por ejemplo, bueno, podemos tener quiluria, que eso es linfa en orina. O puede ocurrir hidrocele, es decir, que haya linfa volcada a la túnica testicular. Es decir, encontrar linfa en esos espacios, y si encontramos linfa, podemos encontrar también elementos parasitarios. Así que eso también nos va a servir para el diagnóstico. Donde haya estos tejidos que están edematosos, la circulación ahí no es buena, son tejidos que no tienen buena cicatrización ni tienen buenos mecanismos de defensa, y suele haber infecciones bacterianas asociadas. ¿Sí? ¿Qué es lo peor de todo en la filariosis linfática? Que los pacientes desarrollen con el tiempo elefantiasis. Como su nombre lo indica, tiene que ver con grandes formaciones de los miembros tumorales parecidas a, por ejemplo, extremidades de elefantes. Por eso se llama elefantiasis. Es una hipertrofia del tejido conjuntivo colágeno, que bueno, viene después de la etapa crónica, ¿sí? O sea, de un edema que se sostiene, que no remite, porque bueno, no se hace tratamiento o no responde, en general porque no se consulta y no hay tratamiento, no se aplica el tratamiento. Y bueno, el 2 al 5% de los parasitados pueden desarrollar esta elefantiasis, ¿sí? Las extremidades se vuelven realmente paquidérmicas, y esto ocurre no solo en extremidades, sino que puede ocurrir en mamas y en genitales masculinos y femeninos. Hay una entidad que se llama eosinofilia tropical, que algunos pacientes la producen, y esto es cuando hay una reacción inmunológica exagerada y se produce en los vasos pulmonares una degradación muy activa de las microfilarias, y eso termina llevando a una fibrosis pulmonar. Es sumamente grave, es decir, la eosinofilia tropical es sumamente grave. Muchos pacientes terminan perdiendo su capacidad respiratoria y por lo tanto la vida. Bueno, ¿qué influye en las manifestaciones clínicas? Se sabe que es distinta entre individuos, es decir, hay un componente individual que tiene que ver justamente con la respuesta inmunológica, porque en realidad todo el proceso inflamatorio es una respuesta inmunológica que, cuando es más exagerada, produce la patología que se asocia a las filarias linfáticas. El nivel de exposición. Se sabe que tiene que haber un determinado nivel de exposición, es decir, es raro que alguien vaya a una zona endémica y adquiera una filariosis linfática importante. Si se requiere estar en el área un tiempo, sufrir varias picaduras, digamos, varias inoculaciones, el proceso requiere eso, ¿no? Una exposición más importante al parásito. ¿Qué cantidad de adultos viven en los linfáticos? O sea, la carga parasitaria es sumamente importante. No es lo mismo un ovillo de 1000 que un ovillo de 40. Entonces, eso cambia mucho la patología. Se sabe que esos ovillos, si bien producen obstrucción a la circulación, esas filarias adultas se vuelven, o sea, el proceso se vuelve mucho peor, más agresivo, cuando esas filarias se mueren y se liberan justamente todos los endosimbiontes y toda la reacción inflamatoria que provoca la muerte de los adultos, ¿sí? O sea, eso produce un cuadro inflamatorio que
es muy notable. Por supuesto también depende de que haya comorbilidades, o sea, otras enfermedades, otros patógenos, factores genéticos. Y como ya les dije, la mayoría de los síntomas son consecuencia de las reacciones inflamatorias, y sobre todo asociados a la muerte del parásito. Vemos ahora algunas fotos de lo que llamamos elefantiasis. Fíjense el crecimiento tremendo de los miembros inferiores. A veces es uno solo el afectado, como en este caso. Fíjense una pierna normal y el tamaño que tiene la otra. Esta mujer también, esta paciente tiene una de sus piernas no está afectada, pero la otra tiene un tamaño absolutamente desarrollado, o sea, muy, muy abultado, con ya ese tejido que se muestra paquidérmico, donde no hay buena circulación, muchas veces crecimientos verrucosos, está lastimado, muchas veces se lastima, muchas veces se asocian otras enfermedades por eso, porque hay heridas que no curan bien, entonces se desarrollan otros procesos. Acá vemos una elefantiasis escrotal, ¿sí? Y una elefantiasis de pierna. Acá hay muchas inguinales, escrotal. Bueno, estas son personas que no han recibido tratamiento oportuno y han desarrollado estas formaciones que ya cuando alcanzan este tamaño no revierten. Esto ya necesita una cirugía reparatoria. Aquí les muestro algunas fotos más. Volvemos a notar las diferencias entre el miembro que está afectado y no. A veces se afectan ambos miembros. Y lo que les muestro acá también, fíjense lo que les decía de esas formaciones verrucosas, y bueno, esto hace clara mención al aspecto paquidérmico. Por supuesto que esta enfermedad no es solamente, o sea, en forma aislada, la producción de estas masas tumorales en los miembros inferiores, la ingle o el escroto. Esto produce discapacidad, produce que sean personas que salen del mercado laboral y además tiene un impacto psicológico muy importante, ¿sí? Son personas que se sienten muy mal socialmente. No es sencillo, evidentemente, andar por la vida con esta enfermedad. Este paciente tiene, además de estar afectado los dos miembros, tiene ingle colgante, lo que se llama ingle colgante, que también suele pasar en la elefantiasis. Y acá se ven algunas de esas que yo les decía que se lastima, la piel no cura, se forman heridas y bueno, se asocian bacterias, hongos, otras patologías que bueno, suman al problema. Este es un caso muy grave, publicado por estos autores en el 2014. Fíjense el tamaño de esa masa tumoral, ¿sí? Bueno, estas son respuestas individuales muy particulares y bueno, realmente es muy grave. Solo el 2 al 5% de los pacientes tienen esto, ¿sí? Y otra cosa que les quiero decir es que no porque veamos cuadros de elefantiasis vamos a decir que sí o sí corresponden a las filarias. Un caso como este que estamos viendo en este momento, sí, porque este tipo de malformación es otra cosa. Pero ahora les voy a mostrar que hay una una elefantiasis que se puede adquirir cuando se camina descalzo en tierras que tienen determinados minerales y que entonces se produce también una elefantiasis de miembros inferiores, pero no es por filarias. Bueno, entonces la dilatación está producida por el edema linfático y la transformación del tejido colágeno, la hipertrofia del colágeno produce entonces desfiguración grave y discapacidades, impacto psicológico, que ya lo vimos, e infecciones secundarias. O sea, acá tienen como el resumen de todo lo que estuvimos diciendo. En cuanto a lo de la filariosis no linfática que les estaba haciendo mención, ocurre en África. Cuando la Tierra tiene sales de hierro, aluminio, kaolinita, esos cristales, y se camina descalzo, esos cristales pueden ascender, o sea, se meten en la piel y tapan la circulación linfática y generan cuadros de edema linfático similares y
un trastorno similar al elefantiasis, o sea, es también una elefantiasis, pero no es por filaria, ¿sí? Acá siempre hay un inicio distal, o sea, asciende por las piernas y en este caso nunca supera las rodillas. En esta noticia epidemiológica, fíjense que se confundieron, o sea, después se dieron cuenta que habían pensado que un brote de elefantiasis que se atribuyó a filariosis en realidad era podoconiosis, que es esto que les estoy contando de la tierra con... son como minerales de origen volcánico. Y bueno, primero creyeron que era un brote de filariosis y después, bueno, no se correspondió, ¿sí? O sea, la elefantiasis no es patognomónico de la filariosis. Hay una elefantiasis que tiene que ver con caminar en suelos que tienen determinados minerales, ¿está? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? En este esquema vemos las posibilidades. Tenemos microfilarias en sangre, ¿sí? Microscopía. Buscar las microfilarias en sangre, ese es un diagnóstico directo, por supuesto, y nos da, y es de certeza. Podemos hacer eso. Podemos buscar antígeno circulante, ¿sí? Acá hay unas marcas son marcas de técnicas, digamos, ICT o G4C3, ¿sí? Distintos kits que nos permiten identificar antígeno filarial circulante. También podemos llegar a encontrar a los adultos, eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, a los adultos que pueden salir de alguna fístula que se produzca en estos pacientes que tienen edema linfático. No es lo más común, pero puede pasar. Lo que pasa es que acá no se están mostrando, en este esquema no les estoy mostrando las excepcionalidades, sino las herramientas que generalmente usamos, que son entonces la búsqueda de microfilarias en sangre, la búsqueda de antígeno, se pueden hacer búsqueda de anticuerpos y se puede hacer, por supuesto, PCR. Hay datos complementarios de laboratorio que nos ayudan, aportan al diagnóstico. Se pueden hacer radiografías, a veces cuando los gusanos mueren se calcifican y se ven calcificaciones que pueden orientar a pensar que se puede asociar algunos que estén calcificados a un proceso. Si se hace una linfangiografía se ven cambios también, por supuesto vimos que los vasos linfáticos se hipertrofiaban, se dilataban, tenían pólipos, o sea, hay cambios relacionados con la parasitosis. Y después se tiene una marcada eosinofilia. La eosinofilia en las parasitosis es variable. En general, todos los nematodes que tienen contacto íntimo con los tejidos, ya sea en alguna de las etapas juveniles o después o siempre, dan una eosinofilia más marcada que aquellos que solo son luminales. Pero los nematodes y la eosinofilia se asocian fuertemente. De hecho, si el médico ve en un hemograma eosinófilos elevados, piensa en alguna parasitosis. Es una asociación que se hace. Está generalmente la eosinofilia relacionada con los nematodes. Vamos a ver más adelante que también la producen algunos protozoarios. Bueno, no sé, me pareció importante aclarar eso en este punto porque justamente además la filariasis linfática suele dar una eosinofilia importante. Y otra cosa importante es que no es siempre el mismo valor, es decir, la eosinofilia puede variar en el tiempo a lo largo de la parasitosis. Entonces, a ver, el diagnóstico. Hallazgo de microfilarias, ¿dónde? En sangre, ¿sí? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? La periodicidad. Tenemos que acordarnos que, o sea, a las 8 de la mañana en ayunas no abarca todo, ¿sí? Es decir, tener en cuenta la periodicidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, podemos poner una gota entre porta y cubre y ver si las vemos en movimiento. Frotis teñido, que eso hay que hacerlo porque se ven las características, como esto con Giemsa. Acá vemos las características de la microfilaria. Esta tiene vaina, ¿ven? Miren. Bien. Y gota gruesa. Obligatoriamente gota gruesa y hacer frotis teñidos. O sea, hacer una gota gruesa y esa gota gruesa teñirla y también se pueden hacer algunos frotis teñidos. ¿Ok? Y se buscan las microfilarias. ¿Dónde más podemos llegar a encontrar microfilarias? Bueno, en cualquier líquido, en cualquier cavidad
o entre membranas donde se haya volcado linfa en un paciente que tiene filariosis linfática. Por ejemplo, se han hallado en líquido de hidrocele, en orina quilúrica, ¿sí? Lo que se hace con los líquidos es se centrifugan o se filtran. Eso es común para todos los líquidos. Eso lo vimos también al principio de la materia. Muy raramente se han encontrado en vagina, endometrio, hay algunos casos aislados donde son hallazgos, ¿sí? También puede ser líquido acítico, que no está citado acá, pero puede ser también que se han encontrado en líquido acítico. Entonces buscamos microfilarias, ¿sí? Por supuesto, la primera búsqueda es en sangre, no sé. Ahora, con un problema testicular y con líquido en hidrocele, si se saca líquido también se puede buscar, ¿ok? No es que se pide punzar la túnica testicular para buscar microfilarias si no hay ningún proceso patológico. Se pueden llegar a encontrar adultos, eso es por ruptura de algún absceso. Han pasado adultos a la orina en algunos casos, donde se ha volcado mucha linfa a la vejiga. Muy raramente se los ha encontrado en pulmones, en la piel, suprarrenales, conjuntivas. Esos son situaciones extraordinarias. Bueno, y acá está citado otra vez el antígeno filarial circulante y la PCR. Estos, por supuesto, son todos métodos directos. Esto es un extendido de una muestra de líquido testicular, de un hidrocele, y bueno, acá encontraron microfilarias, ¿sí? En cuanto al antígeno filarial circulante, bueno, hay una técnica hay un producto que es muy conocido, que es el ICT, que no deja, es una inmunocromatografía. Y lo que hay que hacer, se puede usar. Fíjense que es muy versátil, porque se puede usar sangre completa, suero o plasma. Se pone una gotita en esta, es como una tarjeta, se pone una gotita y tiene un control positivo. Entonces, dos líneas es positivo, una sola línea es negativo. Esto detecta antígeno. No sé, este resultado no nos dice si hay una infección activa, ¿sí? Porque incluso después que ya los parásitos han muerto, todavía sigue dando positiva. O sea, no indica una infección activa. Pero bueno, si ahí está toda la clínica de la epidemiología clínica y una CFA positiva, bueno, por supuesto que apuntala mucho al diagnóstico. Pero se usa fundamentalmente para estudios también epidemiológicos, en áreas endémicas, para testear a la población. Entonces, en base a eso, hay también otras cosas que entran, porque es un poco caro y no, cuando se quiere hacer masivamente, resulta muy costoso. Miren, en este trabajo están comparando dos técnicas, el ICT y esta que es una tira, que es lo mismo, son inmunocromatografías. Entonces comparan cuánta sangre usan, tipo de muestra, fíjense que todo sirve sangre completa, plasma, suero. Muy rápido, son 10 minutos. Lo importante de esto también es que no necesite demasiado, no necesite refrigeración, eso es importante, si es independiente de la refrigeración. Porque piensen que muchas veces estos estudios se van a hacer a lugares, África subsahariana, muy pobres, donde a veces no hay energía eléctrica. Pero estas tarjetas valen $3, por ejemplo la ICT, y esta menos de 1,50. Entonces, cuando hay que hacer estudios masivos, bueno, los costos son a tener en cuenta. Bueno, ya sabemos todo lo que podemos hacer para el diagnóstico. Ahora, ¿qué se hace en el diagnóstico hospitalario, el de laboratorio común? Bueno, lo que se hace es basarse en lo clínico epidemiológico, tener muy en cuenta el hemograma, la eosinofilia, si acompaña, y tratar de encontrar las microfilarias en sangre, ¿sí? Eso es lo que generalmente se hace, porque no hay disposición, no todo el mundo tiene determinación de antígenos, ni de anticuerpos, ni de PCR. Entonces, se busca a la microfilaria en sangre. Bueno, acá les dejo algún concepto de tratamiento. Ivermectina con doxiciclina. En realidad lo que la OMS recomienda es esto que está acá.
que se use más de un medicamento, 2. Por ejemplo, albendazol con dietilcarbamazina o con ivermectina. ¿Por qué dice acá Oncocerca volvulus dec y está tachado? Porque en las áreas endémicas donde hay filariosis linfática y también hay filariosis por oncocerca no se debe dar dietilcarbamazina, porque eso puede producir un cuadro de ceguera rápido en el paciente que tiene oncocercosis. Entonces, lo que se hace, donde se solapan o se piensa que además de tener una filariosis linfática puede tener una oncocercosis, es dar albendazol con ivermectina. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Y por qué se da doxiciclina? Porque esto es para Wolbachia, esto es un antibiótico. Les conté que Wolbachia ya está identificada como una bacteria que es la responsable de generar una respuesta inmunológica importante que termina desencadenando gran parte del proceso inflamatorio. Entonces también se lo trata con doxiciclina, porque cuando se mueran las microfilarias se van a liberar más cantidad todavía de Wolbachia y eso puede agravar o sea, ser peor el remedio que la enfermedad. El tratamiento, todos estos tratamientos afectan a las microfilarias, ¿sí? Entonces los adultos no se mueren con esto, así que hay que repetir. Eso es lo que sucede. Bueno, y aquí está la recomendación de la OMS. Para interrumpir la transmisión, lo que hace la OMS, como les he contado para el mitos transmitidos por el suelo, esto es lo mismo, lo que hacen es dar dosis en forma masiva, sin análisis discriminados, 2 dosis únicas de 2 medicamentos a todas las personas en área endémica que cumplan, bueno, distintos criterios, ¿no? Para recibirlo, que no estén embarazadas, una serie de criterios. Eso es lo que se hace en forma masiva. Bueno, en los pacientes en particular se le puede dar antihistamínicos y antiinflamatorios, por supuesto, en esos procesos justamente de tipo inflamatorio. Antibióticos también cuando hay infecciones asociadas, pueden ser tópicos incluso. Y bueno, en el caso de que sea necesario se puede hacer cirugía reparatoria de esos miembros tan afectados. En esta diapositiva les muestro cómo estaba la pierna de esta paciente con un linfoedema importante, ¿sí? En la pierna derecha y cómo después del tratamiento. O sea que, bueno, fue muy efectivo. Probablemente si esta persona no se trata y tiene estas crisis, estos linfoedemas a repetición o se queda en forma crónica, termina después desarrollando esa elefantiasis que vimos que es lo peor, la peor consecuencia de la filariosis linfática. Este mapa muestra la distribución de las filarias linfáticas en el mundo. Quiero que volvamos a repetir un concepto que creo que también se los dije al principio, cuando hablamos allá en las primeras clases de enfermedades vectoriales. Cada vez que hay una enfermedad vectorial, la distribución depende también de la existencia del vector. Estos son mayormente mosquitos, tábanos, son entonces en general de áreas tropicales y subtropicales, es decir, requieren condiciones ambientales no drásticas, digamos, no templadas o cálidas. Este es el mapa que muestra la administración masiva que hace la OMS de medicamentos. Y lo que se había planteado como meta era eliminarla para el 2020. Bueno, lo que se ha logrado, lo que ha informado la OMS ahora, es que se ha podido eliminar en 11 de los 72 países endémicos. O sea, hay avances, pero todavía falta. Vamos a dejar ahora a la filariosis linfática y vamos a hablar un poquito de LOA-LOA. LOA-LOA, habíamos dicho, está en el tejido celular subcutáneo. Entonces, el ciclo es lo mismo, lo que ya vimos antes. Entran las larvas 3, pero ahora los adultos, machos y hembras, en lugar de estar en vasos y ganglios linfáticos, van a estar en tejido celular subcutáneo, ¿sí? Debajo de la piel. ¿Qué van a hacer? Ponen microfilarias, ¿sí? Acá están. ¿Qué hacen las microfilarias? De LOA-LOA se van a la sangre periférica. O sea, están principalmente en sangre periférica. No son fáciles de encontrar de todas maneras. Es como que se quedan como en vasos más profundos, pero
digamos, se dirigen a la sangre periférica. Y bueno, si viene ahora, fíjense que el vector es un crisops, es un tábano. Antes para las Bullerias y brullas eran distintas géneros y especies de mosquitos. Ahora es un tábano. Después es todo lo mismo. ¿Dónde hay como una alta frecuencia de esto? De loa-loa, bueno, se llama loa-loa o gusano ocular de África. Bueno, fundamentalmente en los bosques húmedos tropicales africanos. Camerún, Nigeria, Gabón, República Democrática del Congo. Si uno va, el 30% de los visitantes vuelven parasitados de estos sitios. Ahí hay una alta endemicidad. Se calcula que la tasa de infestación es del 45%, más o menos, bastante, entre el 35 y el 45%. ¿Ok? Bueno, ya dijimos que es un tábano, el vector. Se cree que hay 13 millones de personas infectadas. Bueno, y se llama gusano ocular de África. ¿Por qué? Porque estos adultos de loa-loa, la hembra puede, fíjense que puede medir hasta 7 centímetros, el macho siempre es más pequeño, la mitad. Estos adultos andan por debajo de la piel, circulan por debajo de la piel y pasan por la conjuntiva del ojo. Entonces, muchas veces cuando pasan por la conjuntiva del ojo, a ver, lo ven aquí, está la flecha indicando acá, ellos mismos en área endémica muchas veces se los sacan o van a algún oculista para que se los quite. O no se los quitan, porque de ahí desaparece y se puede dar tratamiento. Esa es otra opción, no hacer nada. Lo que pasa que, claro, con un gusano en el ojo, cualquier persona recurre a decir sáquenme esto, ¿no? O sea, es lógico. Ahora, en el área endémica no se preocupan tanto, o sea, es como que lo tienen más asumido. Miren acá, debajo de la piel, ¿sí? Aquí hay otra fotografía, esto es un caso clínico, en el ojo izquierdo. ¿La alcanzan a ver ahí enroscadita? Acá está la pupila. Esta otra fotografía que se ve claramente, como está ahí. Está, digamos, debajo de la primera capa de la conjuntiva, así que se saca fácilmente con una pinza. Aquí tienen otra fotografía. Bueno, espero que no sueñen esta noche con estas cosas. Finalmente, la aparición del adulto en la conjuntiva, por supuesto, hace el diagnóstico y se saca. Se pueden buscar las microfilarias en sangre. Y otra cosa que se observa es lo que se conoce en área endémica como inflamación escalabar. Tiene un nombre vernáculo. Y son edemas angiomatosos que son subcutáneos y tienen que ver con la migración de los adultos en el tejido celular subcutáneo. Aquí les muestro una de estas inflamaciones calabar típicas en la cara, ¿sí? Bien tipo alérgico. Bueno, las manifestaciones clínicas de loa-loa que están mediadas inmunológicamente ahora son esos angioedemas subcutáneos, es una reacción de hipersensibilidad, pero puede haber alguna afectación sistémica, que eso sí es grave, ¿eh? Hay casos de miocardiopatías, encefalitis, no es lo más común, pero se ha relacionado loa-loa con este tipo de manifestación sistémica. Esta es la microfilaria de loa-loa, que la van a ver en el trabajo práctico. Y bueno, es una microfilaria, como ya sabemos, con vaina. Esto es una gota gruesa, ¿ven? No se ven los glóbulos rojos, ¿verdad? Y es sangre. Bien, es una gota gruesa. Porque ya saben que en la gota gruesa se deshemoglobina, con lo cual se rompen los glóbulos rojos y no están en el preparado. Y justamente se hace eso, porque si no, no veríamos nada. Porque como se pone una buena cantidad de sangre, si no sería una especie de bife donde no podríamos ver nada. Entonces hay que sacar los glóbulos rojos para limpiar el campo y lograr observar lo que queremos observar. Bueno, ¿cómo es el tratamiento de loa-loa? Se saca el verme, así como vimos en la fotografía, se lo quita con unas pinzas cuando pasa por el ojo, se instila, de luego por supuesto, se instila un anestésico y después también se da
se ocluye el ojo y se da un colirio antibiótico. Y bueno, se envía el nematode al laboratorio para mirar sus características morfológicas. La dietilcarbamazina se recomienda sobre si la microfilaremia es baja, si no, no, porque bueno, puede ser más grave, puede hacer daño esto. La muerte masiva de las microfilarias puede generar un proceso inflamatorio, ¿sí? Algo que se puede hacer, si es tan fundamental hacer un tratamiento, es hacer una plasmaféresis previa al paciente. Entonces, bueno, se le cambia el plasma y ahí se barren muchas de las microfilarias, se baja mucho la microfilaremia y después se le da el tratamiento. De todos modos, algunos, como les decía, algunos profesionales, algunos expertos en este tema, prefieren no quitar la microfilaria, perdón, no es una microfilaria, el adulto de filaria del ojo y darle tratamiento. O sea, porque de todas maneras se va a ir de él. Ahora lo que pasa es que en algunos pacientes hubo un caso, no me acuerdo si fue en el 2018, me parece, que fue bastante promocionado porque salió en los diarios, se le sacan un gusano del ojo. Era una persona que había ido a Brasil, a África a trabajar y bueno, y volvió a la Argentina con una aloe. Y bueno, estaba ahí, por supuesto eso uno no se va a quedar con eso. En esos casos se saca sí o sí. Bueno, la otra filaria que nos queda es Oncocerca volvulus, que produce oncocercosis o ceguera de los ríos. Es un problema, afecta a muchísimas personas, hay un programa, es una parasitosis muy seria para América Central, por ejemplo, hay muchísimos casos. Y bueno, para la OMS también en el 2020 la idea era eliminarla de Latinoamérica y de Yemen. Y bueno, no, eliminarla todavía no, pero bueno, se han hecho avances. La que afecta ahora el ojo no son los adultos, de hecho los adultos de Loa no hacen nada, pasan por ahí e impresionan. Pero en este caso son las microfilarias las que van al globo ocular y sí termina, como una de las consecuencias es que produzca ceguera en el hospedador. Dejo esta diapositiva para que recordemos el tamaño, Oncocerca volvulus, hasta 50 centímetros. Oncocerca está en el tejido celular subcutáneo, machos y hembras formando nódulos u oncocercomas, que son visibles, son como chichones, ahora les muestro fotos. Y las microfilarias, ¿se acuerdan que no iban a sangre? Están también son machos y hembras, la hembra pone microfilarias y las microfilarias andan por el tejido celular subcutáneo. Y muchas van al globo ocular. Y generalmente cuando esas microfilarias que están en el globo ocular mueren, el proceso inflamatorio que se genera a raíz de la eliminación de endosimbiontes y de los propios antígenos de las microfilarias, produce una reacción inflamatoria en el nervio óptico que termina produciendo ceguera en el paciente, muy grave. Los vectores son moscas del género Simulium, moscas negras, vulgarmente conocidas así. Este es el ciclo biológico de Oncocerca. Es lo mismo que lo que estuvimos viendo, ¿sí? Simplemente que acá tenemos el tejido subcutáneo, entonces machos y hembras están en tejido subcutáneo y las microfilarias también. Después es idéntico. Son muy longevas en general, las filarias en general. Miren, estos pueden vivir hasta 14 años. Y acá está la sentencia de que pueden invadir el globo ocular y esto es lo grave en la oncocercosis. Entonces, ¿cuál es la patogenia? Bueno, hay nódulos subcutáneos que pueden estar en la cabeza, en los hombros, en los miembros inferiores. Fíjense que hay cierta separación, ¿no es cierto? Como que seguramente, se cree tiene que ver con el lugar donde pican estas moscas. Cabeza, cuello, hombros, ¿sí? A lo largo de la columna vertebral, arriba de los glúteos, todo eso más o menos en América. Y en la parte inferior del cuerpo, más en extremidades inferiores, es más común en África. Tienen como una distribución distinta. Igual no es definitivo eso, ¿no? Pero se ha observado que mayoritariamente ocurre eso. Produce mucho prurito, pica, andan las filarias debajo de la piel,
eso produce picor, termina dando erupciones, se conoce como erisipela de la costa, tiene ese nombre. También da pérdida de pigmentación, o sea, hay manchas blancas, que se le conoce como piel de leopardo. También puede dar hiperpigmentación, malmorado, o sea, hay cambios de pigmentación de la piel. Afecta también linfáticos, dando linfadenitis, ingles colgantes, algo de elefantiasis de los genitales y, lo peor de todo, los trastornos visuales con ceguera irreversible. Las microfilarias ahí invaden la conjuntiva, la córnea, el humor vítreo y hay una reacción toxialérgica que termina destruyendo el nervio óptico y dando ceguera. Otro efecto que tienen es la presbidermia, se envejecen la piel, que eso es porque van destruyendo el colágeno y las fibras elásticas. Bueno, es esa parasitosis de las microfilarias en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Ese andar. Aquí están las fotos de lo que les estoy contando, ¿sí? Los oncocercomas, ¿ven? En la cabeza, en la rodilla. Acá hay uno en la ingle, va en la cadera en realidad, perdón. Esto es la presbidermia, miren la piel, apergaminada completamente. Esto se llama facies leonina y tiene que ver como que se cae la cara y tiene que ver con la pérdida de colágeno. Aquí está la hipopigmentación, además el paciente fíjense se está rascando, produce prurito. Y esta es una escena común en las áreas altamente endémicas. Una persona que todavía es joven, llevada acompañada por alguien y con un bastón blanco porque ya está ciego. Esta es una fotografía electrónica, bueno, está coloreada, pero es una fotografía electrónica de un oncocercoma, es decir, esos nódulos que vimos recién, que adentro hay ovillos de machos y hembras, eran muy grandes, ¿se acuerdan? Medían las hembras como 50 centímetros, y bueno, esto está visto en microscopía electrónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Oncocerca bulbulus? Bueno, la técnica es un pellizco de la piel. Lo que se hace es, se levanta como se ve ahí con una aguja o hay algunos instrumentos especiales para hacer ese pequeño pellizco, se cortan pedacitos de piel. Esa piel se pone en solución fisiológica y se espera que las microfilarias abandonen ese trocito que cortamos. O sea, buscamos microfilarias y lo hacemos de esta manera. Esa pequeña biopsia de piel o pellizco de piel es lo que les contaba, se toma esa pequeña muestra, se pone en fisiológica y las microfilarias van a abandonar la piel. Se hacen 2 por paciente mínimamente y hay que incubarlo 8 horas, máximo 24, o sea 8 horas y hasta 24 antes de dar un negativo. Otra forma de hacer el diagnóstico, por supuesto, es una nodulectomía, es decir, sacar ese nódulo, extirpación quirúrgica y hacer histología, ¿sí? Y siempre hay que hacer un examen oftalmológico. Se pueden ver, con los equipos ópticos se pueden ver las microfilarias. Bueno, y este es el tratamiento que hace ivermectina. ¿Se acuerdan que no se recomendaba dar dietilcarbamazina? Se hace cirugía para los nódulos y se dan antibióticos también, como la doxiciclina para Wolbachia, ¿sí? Y es lo que cuenta esto, ¿no? Que los antígenos de Oncocerca, como los de Wolbachia, que se liberan durante la muerte de las microfilarias, dan una inflamación corneal y una eventual ceguera. O sea, hay que tener mucho cuidado de que si el paciente todavía no tiene afectación y se ve, mucho cuidado con el tratamiento, ¿sí? Hay que ir haciéndolo en forma muy controlada, bueno, se hace con antiinflamatorios. No es nuestro manejo, pero sí el concepto de que la muerte de las microfilarias, la liberación de los antígenos y de Wolbachia produce la reacción inflamatoria, puede producir la reacción inflamatoria que conduzca a la ceguera. En cuanto a este meta de la Organización Mundial de la Salud, este es el mapa que todavía continúa de esta manera. Todo lo que está en verde, este verde, ha sido eliminado, o sea que fíjense que México, Colombia y Ecuador están libres de oncocercosis, pero esta zona, acá hay unas zonas donde se considera interrumpida, pero no eliminada, este verde más claro, pero acá hay una zona roja, ¿sí?
que corresponde, que está entre Venezuela y Brasil, que tiene un problema particular. Allí está la etnia Yanomami, que, bueno, por sus particularidades culturales se hace difícil llegar a erradicar esta parasitosis. ¿Qué es lo que sucede acá con los Yanomami? Bueno, que ellos culturalmente les tienen instalado que las tres principales síntomas de la oncocercosis los relacionaban con cuestiones de creencias, tipo la picazón lo asociaban o con un veneno o con que alguien los había hechizado. La piel arrugada la consideran un castigo, la presbidermia que les mostré, un castigo por algún acto de incesto. Y la ceguera, ellos decían que, bueno, llegaban a viejos, pero, o sea, viejos 40 años, o sea, no son gente muy mayor, que era como una cosa que tenía que sucederles, ¿sí? Entonces no creían que se trataba de una enfermedad, con lo cual también hay que conseguir un cambio cultural, que, bueno, eso suele ser muy difícil. Les cuento que para oncocercosis se hicieron estampillas también, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mostré para hidatidosis? Bueno, para oncocercosis también. Algunas fueron en conmemoración a este médico Rodolfo Robles, que trabajó mucho en Guatemala para atender esta parasitosis. Fíjense cómo representan, ¿no?, a los gente muy joven todavía, con unos ojos grandes, indicando el problema de la ceguera, estos tótems, ¿sí? O esto, miren, una persona caminando con un acompañante que, bueno, ya ha perdido la visión. Les voy a contar un caso clínico de oncocercosis en Esquel. Bueno, no ocurrió en Esquel. El hombre se trasladó a Esquel, ¿no? Hace mucho frío ahí. Bueno, fue en el 2018, paciente masculino de 50 años con un granuloma o quiste subcutáneo en la cara, ¿sí? Tenía uno de esos quistes que vimos, esos oncocercomas en la cara. Le hacen histología, ahora les muestro las imágenes histológicas. Bueno, ¿y qué antecedente epidemiológico tenía? Había estado en Latinoamérica cruzando en bicicleta. Anduvo en bicicleta entre Brasil, Centroamérica, México. También había estado en Europa y también en África. O sea que podíamos tener un menú completo. Este es el esquema de un corte transversal de un oncocercoma. Les muestro esto para después mostrarles los cortes histológicos. No vamos a hacer un análisis de esto, simplemente les quiero mostrar cómo se observan. Fíjense que acá, por ejemplo, está marcado el intestino, esto corresponde al útero, cómo se va a ver la cutícula, ¿sí?, de las células musculares, el cordón ventral hipodermal. Bueno, este es un esquema de un corte transversal de un oncocercoma. Porque bueno, se ve el parásito, ¿verdad? Y estos son los cortes histológicos de esa lesión que este señor tenía, este paciente tenía en la cara. Bueno. Indudablemente se correspondieron con un oncocercoma. Aquí tienen otras más. Este caso fue compartido por una colega nuestra, por Elena Stanero, que ella trabaja ya en Esquel y bueno, estuvo al tanto del caso y participando. Bueno, y nos quedan las manzonelas, que las manzonelas están bastante adaptadas al hospedador, no producen lesiones muy importantes. Hay algunos casos asociados a algunos procesos linfáticos, a afectación cardíaca, pero son casi excepcionales. Puede producir algunas manifestaciones cutáneas, prurito, y son transmitidas por genes, por uno de los artrópodos que participan son del género Culicoides. Manzonella osardi es la filaria tucumana. Esta se extiende desde México hasta la Argentina. La transmiten Culicoides y Simulium, unas moscas negras. Viven libres en las cavidades abdominal y torácica y bueno, tienen sintomatología leve o ninguna. Y el hallazgo de las microfilarias, o sea, encontrar microfilarias muchas veces es un hallazgo.
Bueno, perstans lo mismo, están las cavidades corporales, o es asintomática o tiene sintomatología relativamente leve. Esta también llega hasta la Argentina y bueno, acá el vector es principalmente culicoides. Y Streptocerca, esta está en la piel, en la dermis, no muy profunda, y tiene esta característica de terminar como con un gancho, como con una vueltita. La mayoría son asintomáticos, puede haber algunas máculas como anda en la piel, y bueno, también esta está en África, y otra vez culicoides, porque culicoides es como los más involucrados, o sea, los artrópodos de género culicoides, los genes, son los más involucrados en la transmisión de las manzonelas. Al principio les había contado que había filarias que eran zoonóticas, pero que infrecuentemente afectan al hombre. Ahora, hay 3 especies zoonóticas que pueden causar, digamos que han sido reportadas con patología en el hombre, que son Dirofilaria imitis, repens y tenuis. Dirofilaria imitis es la filaria del perro, y ahora les voy a mostrar de qué se trata eso. Dirofilaria imitis es la filaria es el gusano del corazón del perro. Fíjense, acá Dirofilaria metida, porque están en la arteria pulmonar, ¿sí? Y las microfilarias están en sangre, acá se ve bien la forma. Los hospedadores de este parásito de Dirofilaria imitis son perros, gatos, lobos, coyotes. El más involucrado es el perro. Se le dice gusano del corazón. Ahora, nosotros no somos hospedadores, estas son zoonóticas. Entonces pasa lo que pasa con otras veces, es decir, se meten las larvas, o sea, cuando el vector nos pica y nos inocula la larva 3, esa larva 3 quiere llegar a la arteria pulmonar para llegar a adulto, pero no lo consigue porque no somos los hospedadores. Algo que sí consigue en el perro o en los otros hospedadores. Fíjense que los adultos pueden medir hasta 30 centímetros y bueno, de la arteria pulmonar se empiezan a pasar al ventrículo derecho y, bueno, y las microfilarias se encuentran en sangre. Por supuesto, esto termina con la vida del animal a medida que va avanzando la enfermedad. Aquí está el ciclo biológico de la Dirofilaria imitis, que es igual al de todas las filarias, ¿sí? Está con el perro, o sea, lo que pasa con el perro es que esa larva 3 se va a dirigir a la arteria pulmonar y se van a convertir en adultos en el corazón. Estoy acá, ¿sí? En adultos en el corazón que van a poner microfilarias. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, si este mosquito nos pica y nos inocula la larva 3 de Dirofilaria imitis, lo que pasa es que las larvas terminan muriendo en la arteria pulmonar y ahí se forman unos nódulos, ¿sí? Se dicen como en formato de moneda, que suelen ser asintomáticos y muchas veces es un hallazgo, porque se hace algún estudio por imágenes y se terminan hallando. O sea, generalmente ni nos damos cuenta, es asintomático. Hay algunas publicaciones de estenosis, o sea, de achicamiento de la luz de la arteria, o sea, hay alguna que otra publicación de que sea complicado, pero en general cursa en forma completamente benigna. Las otras 2 dirofilarias que dijimos que eran importantes, que son repes y tenuis, bueno, esas están en tejido celular subcutáneo, no son las dirofilarias imitis, no son del corazón, sino que están en el tejido celular subcutáneo de los perros, ¿sí? Y de otros mamíferos. Y a nosotros lo que nos sucede es que se van a nuestro tejido celular subcutáneo también, pero tampoco pueden desarrollar, ¿sí? Así que se quedan ahí en pequeños nódulos. También puede ocasionar algún daño ocular, mínimo. Hacen pequeños nódulos en esas localizaciones. Bueno, dicho todo esto, vamos a dejar este pequeño resumen de conceptos generales en el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de las filariosis? Las filariosis que son nuestras, ¿no? Las antropofílicas. Vamos a identificar microfilarias, vamos a buscarlas, las tenemos con GEMSA, se extrae sangre por la mañana y por la noche. Se puede llegar a encontrar en algunos de las filariosis el elemento adulto, eso pasa en LOA-LOA porque migra por el globo ocular.
En oncocerca también podemos hacerlo a través del adulto porque sacamos los oncocercomas y eso está cargado de adultos. Puede ser que los encontremos porque salen los adultos en un absceso, en la filariosis linfática, o porque cae un adulto a la vejiga cuando hay quiluria, o algunas de estas situaciones donde se vuelca linfa. Se hace detección antigénica, se busca el antígeno filarial circulante. Hay técnicas moleculares, es decir, por PCR generalmente, y la detección de anticuerpos. Todas esas herramientas están con distinto grado de disponibilidad para las distintas filarias y en los distintos centros de salud. Hay que tener dos cosas en cuenta fundamentalmente. Una es que puede haber más, o sea que existen infecciones mixtas, o sea que encontremos una microfilaria de un tipo y otra de otro, por ejemplo. En esta foto vemos Manzonella y Loa Loa, o sea, eso puede ocurrir. Y otra cosa que tenemos que tener cuidado es con el micelio de un hongo, Helicosporium, que tiene una disposición parecida, vamos a decirlo entre comillas. Es bastante diferente. Cuando uno reconoce, es diferente. Sobre todo si quieren, no solo cómo se dispone, sino que además el tamaño. Estos son los glóbulos rojos y acá tenemos a este hongo. Así que bueno, no están, ni siquiera están organizados como núcleos ni nada de las estructuras internas. Así que hay que ser muy cuidadosos con no confundir los diagnósticos. Y por último, ya terminamos. Les quiero hacer una mención a Dracunculus, que es la enfermedad del gusano de Guinea. Esto está prácticamente erradicado, o sea, se han bajado muchísimo los casos. Había 72.000 casos al año cuando la Organización Mundial de la Salud planteó su estrategia de eliminación del gusano de Guinea. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Un gusano, no es una filaria Dracunculus. Siempre incluso hay libros que están puestos como una filaria. No es una filaria, es un gusano, es un nematode largo, que fíjense que genera una ampolla, una especie de úlcera para abandonar el cuerpo, y lo que se hace es, en las áreas endémicas, en Guinea, es empezar a sacarlo con un palito. Se lo va enroscando con un palito, cuidando que no se corte y así se lo va sacando. Esto que está saliendo acá es la hembra del parásito. En forma muy básica, para tener idea qué es esto, esa hembra que vieron en las fotos anteriores donde está saliendo el gusano por la piel. Estamos acá, ¿ven? Eso produce un dolor tremendo, arde. Entonces la gente tiende a poner el pie en el agua. ¿Qué sucede entonces? La hembra larga las larvas, produce larvas. Esas larvas son comidas por un copépodo, ¿sí? Acá está, el copépodo está larvado. La gente tiene costumbre de tomar ese agua. Están parados en el agua y toman ese agua. O sea que ingieren esa larva. Esas larvas llegan a adultos en intestino. Estamos acá, ¿sí? Copulan, machos y hembras, bueno, se meten en la cavidad peritoneal, o sea, se meten en la cavidad, salen de la luz intestinal, llegan a, copulan, machos y hembras, bueno, eso, copulan, y la hembra una vez que está grávida, empieza a descender viajando por los tejidos. Eso produce mucho dolor, mucho ardor, y genera en un punto produce sustancias que rompen la piel y generan esa úlcera para salir, es decir, para llegar a esta situación. ¿Sí? Entonces, elimina larvas y se reinicia el ciclo. Ese es el ciclo de Dracunculus. Entonces cuando sale, que causa un dolor muy intenso, de hecho dracunculosis deriva de afección por pequeños dragones, la palabra etimológicamente quiere decir eso porque es como si lo mordiera fuego, así está representado, lo van sacando, ¿ven? Lo van enrollando acá lo están enrollando y lo van haciendo de a poco para que no se corte, por eso está así, se saca un poco, se deja, se vuelve a enrollar, se deja. Bueno, los casos bajaron drásticamente. Fíjense que la caída que tiene la curva está tomada desde el año 1989 y para el 2015 solo había 22 casos.
Esta noticia es del 2013, donde todavía quedaban 148 casos, pero fíjense que explica, esto que está recuadrado acá, es cómo se logró cómo se logró esa baja de casos. Y tuvo que ver con educación sanitaria, es fundamental. Se les enseñó a las personas a filtrar el agua y se les regaló los elementos para filtrar. Y eso solo, la educación sostenida y la vigilancia en el tema, logró esa disminución fabulosa de la dracunculosis en Guinea. Bueno, pero para sorpresa de todos los que trabajan en control epidemiológico, ese parásito casi erradicado de los humanos se estableció que a partir del 2018 que afecta a los perros. O sea, empezó a haber casos de dracunculosis en perros. Habrá que ver cómo eso va a impactar en la salud humana, pero bueno, el parásito consiguió otro hospedador. Bueno, y con esto vamos a terminar. Este señor, esta escultura, representa en la mitología griega a Asclepio o Esculapio, que para los romanos era el dios de la medicina y de la curación. Y fíjense que porta una especie de cetro o palo en el que enrosca una serpiente. Bueno, se cree que la constitución, digamos, de este tipo de imagen relacionado con la medicina tiene que ver justamente con el gusano de Guinea. Es decir, se los llamaba sanadores o curadores a quienes ejercían ese procedimiento de ir sacando con un palito a Dracunculus medinensis. Y bueno, se cree justamente que la figura mitológica de Asclepio se corresponde con Dracunculus medinensis. Y bueno, y esa vara se ha trasladado a todos los símbolos de la salud. Si ustedes ven el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, tiene esa serpiente en la vara, ¿sí? Y después está esto, también tomado como signo de la salud, pero esto en realidad es el caduceo de Hermes, que son dos serpientes enroscadas, pero es el símbolo del comercio. Lo que pasó con esto es que lo tomaron los militares de los Estados Unidos como un símbolo de la sanidad y quedó. Pero, digamos, en su origen no es así. O sea, es el dios del comercio, no de la salud. O sea, no de la medicina. Bueno, nos vamos con el dios de la medicina, que, bueno, puede ser que nos proteja. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.